Buenas noches. Me da gusto una vez más poder saludarles a través de esta transmisión. Sin duda alguna, a lo largo de todo este mes usted ha tenido desafíos, ha tenido que enfrentar algunos dilemas, pero con la bendición de nuestro Dios nos encontramos aquí. Y esta noche, sin más, quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje. Y aunque ha transcurrido ya un mes, ya nos quedan 11 de los 12. Si usted ve necesario implementar en su vida alguno de estos consejos bíblicos, no dude que traerán mayor bendición y gozo para usted y quienes le rodean. Y es que, mis estimados, el ser humano tiende a repetir ciclos. Cuando, por ejemplo, en un trabajo, algo que se produce, un producto es bueno, se produce por un tiempo prolongado. En algún caso, cuando ese producto se vende, bueno, lo vendemos por tiempo prolongado. Creamos siempre el mismo ciclo, el mismo patrón hasta que es necesario hacer cambios. También se dan los ciclos en la familia. A veces, como son los padres, se convierten los hijos y esos hijos convertirán a los nietos y se lleva un ciclo en la forma de vivir. Sin embargo, esta noche quiero decirle que vivimos en el año 2022 y son tiempos parecidos a los de 1627. Y es que el ser humano tiende a repetir. Alguien se pudiera preguntar ¿por qué? Bueno, quiero contarles acerca de un niño llamado Roberto. Roberto escuchó la orden: no te acerques al ciruelo marcado. Su hermana le advirtió: papá quiere darle todas las ciruelas de este árbol a nuestra cuñada. Entendido, contestó Roberto. ¿Qué tendrán en especial las ciruelas de este árbol que no tengan las demás de todo el huerto? Esa era la pregunta que pasaba por la mente de Roberto. ¿Por qué no le podían dar ciruelas de cualquier otro árbol? Entre más pensaba en el asunto, más se le antojaba ir y probar aquellas ciruelas. Pronto su hermana lo encontró al pie del árbol, y Roberto se estaba llenando la boca de ciruelas. «Roberto», le gritó su hermana con firmeza, «¿qué estás haciendo?» Roberto contestó: «Comiendo ciruelas». «¿No te dije acaso que no comieras de ese árbol? Te advertí que estábamos guardando esas ciruelas para nuestra cuñada». «Sí me lo advertiste», admitió Roberto. «Te has portado mal al desobedecer». «Debes haber comido 6 ciruelas». «No inmediatamente», contestó Roberto. «No me comí 6 ciruelas». «Eres un mentiroso», le gritó la hermana. «Te vi comiendo ciruelas, ¿y ahora lo niegas?» «No, no estoy negando haber comido ciruelas». Le temblaba la barbilla, pero dijo con firmeza: «Lo que sí niego es haberme comido 6. En realidad, fueron 20». «¡Qué niño más extraordinario tengo!», dijo el señor Boyle, cuando escuchó esta historia. Nunca había oído de uno que odiara tanto la mentira. El hecho es que el pequeño Roberto era un personaje al que le disgustaba mucho la falsedad. Este pequeño Roberto conocía, creía en Dios y Dios estaba presente en él. Roberto sabía que era incorrecto mentir. Se había propuesto siempre decir la verdad. Y mis estimados, ya usted ha acertado. De ese personaje del que hablamos es Roberto Boyle, conocido como el fundador de la química moderna. Seguramente lo recuerda por las notas escolares. Este pequeño Roberto nació en una época de engaño y de superstición. Las personas, ante todo la superstición y las mentiras es lo que abundaba. Pero decidió seguir experimentando hasta descubrir en forma certera cuál era la verdad. Nunca estuvo de acuerdo en aceptar la mentira, solo porque los demás lo creían. Cuando murió Roberto Boyle, sus colegas, dice la historia, que le rindieron homenaje diciendo: Roberto Boyle podía oler la verdad. Y es que, mis estimados, hoy en día tenemos que escoger el camino que queremos vivir, el camino que queremos seguir. Y quisiera preguntarle, entre las metas y los propósitos, ¿usted en algún momento se propuso caminar en la verdad? Es decir, ¿los demás podrían confiar en usted? Y es que en este mundo incrédulo muchas veces buscamos respuestas
y solemos seguir las ideas de las masas sociales, aunque no necesariamente son las correctas. Por eso esta noche quisiera preguntarle, cuando usted tiene dudas, ¿dónde busca respuestas? Cuando tiene dudas sobre su matrimonio, sobre su noviazgo, sobre su carrera profesional, sobre su salud, sobre consejos generales, sobre su trabajo, sobre economía, ¿dónde busca las respuestas? En alguna ocasión he escuchado a personas decir, voy a la lectura de las cartas. Otros dicen, no, los astros me darán la respuesta. Algunos más deciden acercarse a algún brujo. Y es que, mis estimados, otros más dicen, no de ninguno de esos. Yo voy a fuentes confiables, me voy a las notas científicas. Y debo decirle, mis estimados, esta noche quiero compartir con ustedes que los científicos en su mayoría, investigadores, profesores, escritores de ciencia, tecnología, en las ramas de las matemáticas, de la física, de la química, biología, ciencias de la tierra, medicina e ingenierías, hay grandes personajes que creyeron en Dios. Y me atrevo a decir creyeron, porque en algún momento ya no están con nosotros. Solamente por mencionar, por ejemplo, Roger Bacon, uno de los primeros pensadores que propusieron el método científico. Quizá voy a hacer que vuelva un poco al modelo escolar. El método científico. Este hombre aportó a la humanidad, no solo a su país ni a un continente, a la humanidad entera. Pero también, cuando usted estudia de él, encontrará que escribió la relación entre la filosofía y la teología. Y llegó a una conclusión, escúchala bien. Su conclusión es que la teología, y en particular las Sagradas Escrituras, son la base de todas las ciencias. Otro personaje que esta noche quisiera mencionar es, por ejemplo, John Kepler. Este hombre que nos habla sobre las leyes del movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, seguro lo recuerda usted. Este hombre en realidad era un estudiante de teología. Él deseaba ser pastor. Escuchó que en la universidad necesitaban un maestro de ciencias y dejó sus estudios de teología para convertirse en profesor de ciencias. Sin embargo, en su vida, cuando usted lee su historia, notará que era un personaje al que le gustaba estudiar las Escrituras. Uno de los hombres también muy conocidos es John Nepper. Este hombre, por ejemplo, es el primero en ser reconocido por definir los logaritmos. Es quien nos ayudó y le colocó una coma decimal a las operaciones aritméticas. Pero este hombre, más allá de las ciencias, toda su vida cuenta la historia que peleaba por sus ideales religiosos. Era un protestante apasionado, y desde sus primeros años Nepper estuvo interesado en el estudio del Apocalipsis. Pareciera ser que la ciencia y la Biblia están separados, pero usted con esto está sacando conclusiones. Un personaje muy conocido, Galileo Galilei. Él, por ejemplo, hizo mejoras al telescopio. Nos dio las leyes del movimiento. Es considerado incluso como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física. Pero lea usted un poco acerca de qué pensaba él en cuestión de la teología. Otro hombre muy conocido, por ejemplo, René Descartes, el padre considerado de la geometría analítica. Ahí a los muchachos de la preparatoria esto les es muy familiar, pero también de la filosofía moderna. Y es que además de esos aportes que él dio, este hombre tenía lugares, personajes y momentos en los cuales siempre defendió la existencia de Dios. Y no solamente la existencia, sino dice la historia, que él marcó a ese ser supremamente perfecto. Algunos científicos en la lista de los lectores de la Biblia, por el tiempo lo resumimos, se encuentra por ejemplo Louis Pasteur. La pasteurización, usted hoy en un Tetra Pak toma leche pasteurizada. Michael Faraday, las leyes del electromagnetismo.
Maxwell, por ejemplo, la radiación electromagnética. Hoy los rayos X tienen mucha base en los conocimientos y aportes de este hombre. Por ejemplo, Gregorio Mendel, que nos habla de esa herencia genética. Isaac Newton, aquel hombre que nos pintan siempre con la manzana en observación, que por cierto a él le tocó vivir en un momento muy semejante a nosotros, en el cual cuando estaba una pandemia, lo podríamos decir así, todos encerrados en casa, él empezó a investigar mientras estaba en casa sin poder salir a la sociedad de manera normal. Dio tiempo para estudiar y nos regala las 3 leyes de la física. Y mis estimados, otro personaje quizá muy conocido para usted, Albert Einstein. Todos estos personajes que yo le menciono son personajes que sin duda alguna nos han dado grandes aportes y la lista es interminable, mis estimados, es muy grande. Pero empezamos hablando de un niño llamado Roberto Boyle. Ese filósofo natural que fue químico, físico e inventor anglo-irlandés. Fíjense que fue un prominente teólogo cristiano. Pero de todos estos personajes que hemos hablado, esta noche quise compartirle un poco acerca de Roberto Boyle, porque es un científico, fue un personaje que en todo momento se destacó por hablar con la verdad. Y es que, mis estimados, pareciera ser que la Biblia, por haber sido escrita hace muchos años, ha perdido sentido. Sin embargo, cada científico a lo largo de la historia, no dude que fue un instrumento de Dios para que pudiera darnos un aporte de ciencias, pero la característica en común de todos ellos es que se mantenían pendientes y constantes en el estudio de la palabra de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió: «Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad». Y es que quienes se adhieren fielmente a la verdad pueden vivir de acuerdo con ella. Porque si solamente nos adherimos de manera superficial, de manera teórica, es difícil vivir de acuerdo con ella. Hoy en día, no me dejará mentir, no hay nada que le dé más paz a la almohada de un padre que poder salir de este mundo con la seguridad que sus hijos siempre caminarán en la verdad. Hoy en día, la felicidad de un padre o de un maestro no se trata de saber que su hijo o su aprendiz ha adquirido riquezas o ha escalado posiciones. La felicidad de un padre o de un maestro radica en saber que sus aprendices o sus hijos caminan en rectitud y en verdad. El salmista, mis estimados, escribe el Salmo 119. El verso 30 dice: «Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí». David sabía que solo había 2 caminos: el camino de la verdad, que es el camino de la vida, o el camino de la muerte, que es el camino de la mentira. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestras elecciones y con ello creamos nuestro destino. Por eso en el verso 31 el salmista dice: «Me he apegado a tus testimonios, y por eso no me avergonzaré». Y es que muchas veces cuando mentimos, lamentablemente, no podemos esconder nuestra vergüenza. Roberto Boyle fue descubierto en el Fallo. No se abstuvo de comer ciruelas. Sin embargo, no encubrió su falta. Y mis estimados, esta noche yo quiero decirle: ¿dónde busca usted respuestas? ¿A qué se allega usted para tratar de continuar en este camino de la vida? Y es que Juan nuevamente nos dice en el capítulo 14, verso 6, las palabras que Jesús pronunció para nosotros: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». No podremos llegar al cielo, mis estimados, si no conocemos de Jesús. No sabremos cuál es la verdad si no le buscamos. Mucho menos podremos acceder a la vida eterna si nosotros no nos allegamos al Hijo de Dios. ¿Y cómo puedo allegarme a Él? Juan también nos instruye: «Santifícanos en tu palabra es la verdad». Mis estimados, cuando tengamos dudas, cuando pensemos en esa verdad relativa que nuestro mundo tiene actualmente,
Recordemos entonces estas palabras que hemos escuchado. Hoy vivimos, o decíamos en un inicio, en tiempos semejantes a 1627, cuando vivió el pequeño Roberto. Porque el ser humano tiende a repetir ciclos. Hoy nuestra sociedad también está llena de mentira, también está llena de supersticiones. Algunos comerciales en la televisión nos anuncian frutas y detrás de cámaras resulta que son de plástico para que se puedan ver mejor. Hay sustancias nocivas que son promocionadas y nos dicen que son idóneas para el consumo humano y no nos muestran que detrás de todo eso vendrá un caos. Entre amigos, entre conocidos, hay promesas incumplidas. Hemos llegado a una sociedad que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y en esta tarea tan difícil de diferenciar lo malo y lo bueno, es entonces que Dios nos proporciona su verdad, nos proporciona su palabra, y créanme, mis estimados, que entonces encontramos una verdad infalible. Por eso esta noche quiero terminar diciendo, cuando tenga dudas, no dude en que la palabra de Dios contiene respuestas. Ahí está nuestro desafío. Todos tenemos dudas. ¿Quieres saber las respuestas? Acérquese a la palabra de Dios. Y una vez conocida, entonces necesitamos vivir esa verdad. Es un desafío, pero en el nombre de Dios lo podemos lograr. Esta noche yo le invito para que consagremos nuestra vida y hagamos el propósito de andar en la verdad como lo aconsejó Juan el profeta. Que Dios les bendiga.